Buenas noches. Grupo Diagnóstico Aries les da la bienvenida a sus sesiones académicas virtuales del día de hoy y agradecemos también el tiempo de espera. El día de hoy, con el tema cáncer cérvico-uterino y seguimiento, con los médicos Tito Antonio Beltrán Rodríguez y la doctora Belén de la Torre Osorio. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la espera. Tuvimos unos contratiempos, pero ya estamos aquí con ustedes. Es para nosotros muy agradable estar en este espacio para hablar sobre un tema muy importante. Recordemos que el cáncer cervicouterino es de las neoplasias ginecológicas más importantes en nuestro país. Ocupa el segundo lugar, ocasionando muertes en nuestras mujeres mexicanas. Y también es un tema muy importante para conocer para el médico de primer contacto, porque recordemos que una de las prioridades del sistema de salud y de los programas prioritarios, valga la redundancia, es la atención, prevención y del cáncer cervicuterino, y usualmente tendemos a dejarlo en manos de especialistas o de terceros especialistas, sin notar que el médico de primer contacto, el médico familiar, es la piedra angular en esta prevención y detección oportuna del cáncer cervicuterino. Y que además, doctor Beltrán, sabes que esto es muy importante también porque si bien no podemos hablar de prevención o algo así, podemos hablar de detección oportuna. Y justo eso es básico, que nosotros hagamos una detección oportuna, se puede, porque recordemos que además el cáncer cervicouterino no es algo que aparece de un día para otro. Tenemos mucho tiempo suficiente como para poder diagnosticar oportunamente una neoplasia en etapas tempranas, cuando se trata de una neoplasia de bajo grado, por ejemplo. Entonces, esta es una sesión en la que queremos dar las bases para el diagnóstico, lo importante, lo práctico que debemos de tener en mente como médicos de primer contacto o especialistas de primer contacto como el ginecólogo, que nos puedan servir para detectar a tiempo este padecimiento y no meternos en muchos términos complejos que después puedan ser un poco tediosos de aprender. Ahorita vamos a los datos prácticos para nuestra adecuada detección oportuna. Sí, claro, para la práctica diaria lo que nosotros hacemos comúnmente es recordar cuáles son los elementos que tenemos o lo que nos permite, por ejemplo, un grupo Aries, la citología de base líquida, citología, colposcopía, todos estos elementos diagnósticos que nos van a permitir a nosotros hacer una decisión oportuna. Y recordar también, lo vamos a ir viendo ahorita en la plática, que teniendo una detección en etapas tempranas, esto puede ser curable y evitar que lleguemos a un cáncer invasor, donde vamos a ver que ya las complicaciones son mayores y que no vamos a poder hacer mucho por esta paciente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la plática. La plática es cáncer cervicuterino y el seguimiento. ¿Empezamos, doctora? Resulta que todos pensamos que a lo mejor a nosotros no nos va a pasar. Y no solamente hablo por mí, sino por todas las mujeres que se encuentran en nuestro país y las celebridades no van a estar exentas de tener algún problema de cáncer. Pero es muy común decir, a mí no me va a pasar, ¿para qué voy a checarme? No sé si te ha pasado a ti, doctor, que te comenten de repente las pacientes que llegan a consulta contigo y tú les preguntas, oiga, ¿y hace cuánto que inició su vida sexual? Y te dan una edad y resulta que para ese tiempo ya por lo menos deberían de llevar unas 5 citologías y no tienen ninguna. Y tienen esa idea de que la paciente no se tiene que hacer una citología si es que no ha sido, que no, si no ha tenido embarazos a término, si no ha sido mamá, lo cual es un error. Si no está casada. Exacto. Y mira lo que sucede. Hay muchas celebridades que están comprometidas con esto y que comprenden que tienen que revisarse para evitar tener una complicación por un cáncer que no se detectó oportunamente. Y Pero por además, eso, ajá, exacto. Ella misma dice ahí, es el asunto de pensar a mí no me va a pasar, es el peor de los cánceres, porque usualmente creemos que si llevamos un estilo de vida sano, entrecomillado, pues estamos como que libres de esas cosas tan feas como el cáncer cervicuterino, pero sin embargo es algo que a cualquier ser humano le puede suceder y especialmente a la mujer, y ya cuando sucede y se esperan hasta tener las molestias,
ya usualmente es demasiado tarde para un tratamiento curativo o los tratamientos son muy cruentos y muy severos. Entonces, vamos más enfocados a concientizar a nuestro paciente que debe de checarse, que debe de realizarse sus estudios, que una consulta con el médico no es suficiente, sino también es importante que nosotros podamos complementar siempre con estudios porque no tenemos desafortunadamente ojos de microscopio ni manos de escáner como para detectar todo a tiempo. Y entonces, ¿cómo estamos en la incidencia del cáncer en el mundo? Aquí en esta imagen podemos ver el que está pintadito en rojo, se me hace que es rojo vino más o menos, que se alcanza a ver ahí. Y si lo puede señalar, doctor Bertrand, ahí Sí, tenemos en eh, dónde se encuentra la mayor los de mayor incidencia del incidencia. cáncer. Recordemos también que tristemente, y esto es algo que nos enseñan desde que estamos en la Facultad de Medicina, que este tipo de padecimientos o este tipo de patologías están muy relacionadas con los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados. Sí. Tristemente sigue ocurriendo. Entonces, si te das cuenta aquí en los países de Centroamérica, nosotros también estamos ahí incluidos en México, y también tenemos a las pacientes que se encuentran en Sudamérica o en algunas partes de África y Asia, donde tenemos esta situación de mayor incidencia del cáncer cervicouterino. Recordemos también que en nuestro país ocupa el segundo lugar de las neoplasias gineco-oncológicas más frecuentes y que pueden llevar a la paciente a tener una muerte temprana, dependiendo en la edad en la que la encontremos. Entonces, Usualmente aquí todavía no está apareciendo mucho todavía las imágenes, pero en la presentación queremos ver que esto le llaman cierta enfermedad del pobre, especialmente no tanto del pobre, sino del marginado social que no tiene acceso a los servicios de salud, a comparación del cáncer de mama, que dicen que es un carcinoma de la clase alta. Pero en realidad es, especialmente en zonas de Latinoamérica y Centroamérica, en nuestro continente, donde se ha visto más, porque efectivamente la detección temprana depende de todo el trabajo que haga el médico de primer contacto en las tomas de citología del Papa Nicolau, en las colposcopías, que los países desarrollados pues tienen muy bien establecidos todos sus sistemas, y los países subdesarrollados no tienen un adecuado protocolo de diagnóstico temprano, a excepción de Cuba, y porque curiosamente, ¿sabes qué pasa con Cuba? Que ujú, Cuba tienen una medicina preventiva. Y además, nosotros pues estamos como muy mal educados y no vamos, no nos, si no tenemos alguna molestia, no vamos. Ahí si no vas, te llaman. sí, Si tú recuerdas que yo estuve viviendo un tiempo en Cuba, la situación era así. Si la paciente no se había presentado a hacerse su chequeo habitual, iban a ver qué era lo que estaba ocurriendo con esa paciente. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con la sensibilización que tengamos nosotros como médicos hacia el paciente y la información que podamos tener. Antes de que nos movieran esta imagen, vimos que teníamos que el cáncer cervicouterino es la séptima neoplasia a nivel mundial, lo cual pues no es nada despreciable. Y entonces pensamos, ¿por qué está ocurriendo esto si teóricamente tenemos mayor información, si tenemos más acceso a los servicios de salud? Pues resulta que no es así. Y aquí vemos, representa la cuarta más frecuente entre las mujeres y vamos a tener 604,000 casos nuevos anuales. En la estadística mundial, fíjate nada más, doctor Beltrán, a nivel mundial se reportan más de 342,000, por ahí dicen 340, 390,000 muertes al año por cáncer cervicouterino, y esto se da más frecuentemente en países subdesarrollados. El 90% de estos pacientes van a estar en países subdesarrollados, lo cual evidentemente es un indicador de desigualdad social aquí en América Latina. Y en nuestro país es la neoplasia, la segunda neoplasia ginecológica más frecuente. Recordemos que la primera es el cáncer de mama. Entonces, pues no es como una situación que no pudiéramos tener de importancia. y ahora lo que estábamos viendo, también lo que estabas comentando, Cuba es un país en el que se ha desarrollado muchísimo la medicina preventiva,
especialmente fortalecido el primer nivel de atención, y el resto de los países, especialmente en México, se le puso mucha atención especialmente al desarrollo de nuevos especialistas. Casi todo el médico general lo que quería era hacer su examen nacional de residencias y volverse un especialista, porque si no, no se veía dentro del sector salud y dentro del desarrollo de la medicina, cosa totalmente contraria. Actualmente la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, determinó que el médico de primer contacto es la piedra angular, es lo más importante. Y en Cuba, la mortalidad, siendo que es el segundo país más pobre después de Haití de América entera. Entonces, con esto se ve que en realidad no tanto es un indicador de desigualdad social como lo han clasificado, sino es más un indicador de, de irregularidades en la atención a la salud, en enfocar demasiado hacia las especialidades y descuidar el primer nivel. El, Hay en que ver aquí México, también que está considerado como un problema nacional. De hecho, si recuerdas, habíamos platicado en una sesión que tuvimos previa, que anualmente en nuestro país se detectan 13.960 casos. Y es una incidencia pues bastante elevada, 23.3 por cada 100.000 habitantes, lo cual no es nada despreciable. sí, y esta incidencia afortunadamente ha ido en disminución por todas estas políticas enfocadas al primer nivel de detección oportuna. En México, pues sigue siendo un problema importante, 3.784 muertes no son pocas. Los estados de mayor mortalidad son Morelos, Chiapas, Veracruz y el Estado de México. Pero la edad promedio, curiosamente, es entre los 50 a los 60 años, o sea, en edades un poquito más tardías, aunque el problema se presenta con un origen desde edades más tempranas al inicio de la vida sexual. Eso lo veremos más adelante. Sí, como mencionábamos hace un momento, la incidencia en la tasa es del 23.3 por cada 100.000 habitantes. Entonces, la magnitud del problema, pues no solamente es en México, es un problema a nivel mundial. Y en México, como lo comentaste hace un momento, tenemos la mayor parte de los casos en el sureste. Y Chiapas ocupaba hasta hace poco el primer lugar en la incidencia de cáncer cervicouterino. Y en la tasa a nivel México es de 12.6 en cuanto a la casuística, 13.960 casos, pero la tasa de funciones sigue siendo un poco alta, aunque ya ha rebasado el cáncer de mama en cuanto a la mortalidad del cáncer cervicuterino. O sea, sí ha estado trabajando el primer nivel en los últimos años. Y bueno, en cuanto a los estados, ya habíamos mencionado que son más los estados que están coloreados en rojo, que son el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, usualmente o curiosamente el sureste, que ha sido demográficamente una de las zonas menos atendidas de nuestro país. Fíjate que ahí en esta nos pones que el cáncer cervicuterino en mujeres de 25 años y más. ¿Hay alguna literatura donde manejan que no se ha visto como cáncer cervicuterino en pacientes de menos de 20 años? La paciente más joven que yo he tenido, que ha atendido por cáncer cervicuterino, tenía 24 años. Y tristemente en ella le encontramos ya en un cáncer invasor. eh, una historia pues triste porque es una paciente que empezó a tener vida sexual a muy temprana edad. Recuerdo muy bien ese caso porque el esposo estaba en Estados Unidos, entonces nada más venía a hacer hijitos y aparte le trajo el virus del papiloma, que ahorita más adelante vamos a hablar de esto también. Y es una paciente que estaba de 24 años con un cáncer invasor. La edad promedio está en 50 años más o menos, donde se diagnostican más los casos de cáncer cervicuterino, pero no significa que en edades más tempranas no lo vayamos a encontrar o en edades superiores a los 50 años también se ha dado casos de pacientes. Y bueno, usualmente nos preguntamos, ¿qué es el cáncer? Pensamos que es una mancha voraz que va avanzando y destruyendo los órganos. Antes se pensaba que el cáncer ya es una sentencia de muerte y ya no había nada que hacer, pero especialmente con el cáncer cervicuterino se vio que una detección oportuna da una curación al 100%. Y después esto se llevó también con el cáncer de mama y estuvimos avanzando
especialmente en la prevención y detección oportuna. Las campañas que se empezaron desde antes del año 2000, pues han funcionado. Pero bueno, hablando de la carcinogénesis, Recordemos también acerca que el cáncer cervicouterino, hablando de cáncer cervicouterino como tal, hablamos de en la parte del cervix que tenemos endocervix y exocervix. En esa hay diferentes células, si recuerdas, doctor. En el endocervix tenemos más células con glándulas y en el exocervix son células escamosas. Justo en esta partecita, el endo es el que se va más hacia la cavidad uterina y el exocervix es el que nosotros vamos a poder visualizar en una colposcopía. En esta parte donde se unen estos epitelios se le llama zona de transformación. Justo es en la zona de transformación donde están estos dos epitelios donde vamos a encontrar la mayor parte de cáncer. O sea, es el lugar como yo les digo, les explico a mis pacientes, es como el nidito donde si te encuentras con el virus del papiloma humano, justo va a encontrar esa parte para empezar a, pues, a portarse mal y las células empiezan a degenerar y crecen. El cáncer más frecuente lo vamos a encontrar en las células escamosas, que sería el el carcinoma carcinoma escamoso de o células epidémico. escamosas o escamoso, y el otro, que es el adenocarcinoma, que es el menos frecuente, es el que se encuentra, que proviene de las células glandulares. Puede haber adenocarcinoma o que esté combinado mixto, también lo podemos encontrar, pero de 10 mujeres que tienen cáncer, 9 van a tener cáncer, carcinoma de células escamosas. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque también es importante ahorita que estamos viendo esta imagen, ¿cómo empieza el cáncer? El cáncer, afortunadamente podemos decir que no es un cáncer que va a empezar de la noche a la mañana, que hoy amanecí con cáncer y ayer no tenía nada. No, veamos cómo está. El cáncer comienza en una célula monoclonal y va a ser capaz de inducir cambios en células vecinas y va a incluir el estroma, que es lo que les comentaba. Empieza en una celulita, tiene contacto con el virus del papiloma humano, se va metiendo en la zona de transformación, pero además debe tener en cuenta que tenemos esta, que nos dicen el cáncer es una enfermedad genética porque tiene que haber los oncogenes, los genes supresores y los genes responsables de la estabilidad del genoma. O sea, no es nada más el hecho que llegue el virus y esté. Deben de conjuntarse todas estas alteraciones a nivel genético para que podamos desarrollar un cáncer. Y entonces es una zona o una ventana de oportunidad porque justo en estas pacientes que están empezando con neoplasias es donde podemos hacer la detección oportuna y apoyarlas para evitar que desencadenen o desarrollen un cáncer invasor. Sí, y si me pasan la siguiente, ahí en la siguiente, en esta ya imagen, hablamos de la carcinogénesis. Muchas veces, por qué sale el cáncer? ¿Por qué el cáncer ahí a ese nivel? Pues bueno, todo cáncer de cualquier parte de la economía del cuerpo humano va a tener tres factores principales. Uno, la iniciación, promoción, dos, y la progresión. Y cada uno de los factores, ya sean ambientales o genéticos, ahorita vamos a hablar del virus de papiloma humano, que ya es bien conocido, que es factor causal y causa necesaria y obligada para cáncer cervicouterino, pues inciden en diferentes momentos de esta carcinogénesis. Por ejemplo, los carcinógenos físicos como el tabaco, químicos como los que están en solventes, o virales, son los que, como el virus de papiloma que estábamos hablando, son los que participan en la iniciación, pero son los que despiertan o dan el inicio de estos cambios celulares que tengan la progresión a un cáncer. Pero la promoción de este crecimiento son la activación de factores de crecimiento, angiogénesis y degradación, que también el virus de papiloma tiene varias proteínas que favorecen la promoción. Y la progresión, la capacidad de invadir tejidos, que eso depende de la inmunidad de cada una Claro. de las mujeres afectadas. Entonces, es como que un contexto de varios factores que se unen para desarrollar el cáncer cervicouterino. Y aquí es lo que me estabas explicando. Muchas veces el paciente llega y dice, doctor, pero ¿por qué da el cáncer? Exacto. Es cuando te preguntan, bueno, y pero entonces, Siguiente, ¿por por qué me favor. dio cáncer? Yo no tenía nada. Y es aquí donde es muy útil explicarles a nuestros pacientes cuáles de los Podemos epitelios pasar la y siguiente. cómo está la Ya, gracias. situación de cómo van cambiando las células, Ujú. ¿sí? Porque de ser unas células que son sanas, No, está bien. realmente puede Sí. pasar. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo hablando específicamente de cáncer cervicouterino? Pues súper importante, y lo tengo en medio de la imagen, el virus del papiloma humano.
porque se ha demostrado que en más del 90% de los casos donde hay un cáncer cervicouterino, podemos tener presencia del virus del papiloma humano. Y en el 70% de los cánceres tenemos presencia de virus 16 y 18, que son los de más alto riesgo. Pero no solamente eso, también tiene que ver con la conducta sexual, y esto nos lo enseñan desde que estamos en la carrera, acerca de que si tenemos múltiples parejas sexuales, que le llamaban la promiscuidad, ¿te acuerdas, doctor Beltrán? El tener múltiples parejas sexuales, pues es un factor de riesgo. Pero yo diría también múltiples parejas sexuales de una manera irresponsable, porque a lo mejor si utilizan preservativo, el condón masculino, pues de alguna manera nos puede ayudar, que no totalmente, pero algo nos ayudaría. Tiene que ver también en el factor inmunológico, como lo mencionabas hace un momento, cómo se encuentra nuestro paciente, el factor nutricional. Si es una paciente que fuma, pues sí o sí va a tener más factor de riesgo para tener cáncer cervicouterino. Y la paridad, porque me decían, bueno, ¿qué tiene que ver la paridad? Y muchas veces te preguntaban. Resulta que la paridad, la multiparidad, o sea, las pacientes que han tenido muchos partos por vía vaginal, cuando pasa el feto por el canal de parto, va a tener abrasiones en el cervix. Y son pacientes que a lo mejor van a estar con lo que ellas llaman una úlcera o eversión glandular, que le llamamos nosotros, o cervicitis constante, que no se trata. Y eso es un factor de riesgo para que el virus pues entra. Yo les explico, es más fácil que el virus ataque a un tejido que está dañado a uno que está sano. Entonces todo esto también tiene que ver. Y anteriormente se decía, bueno, este factor inmunológico, la multiparidad, promiscuidad sexual y la infección de virus de papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual. No, en realidad ya se sabe que todo eso, todos estos factores que antes se consideraban factores de riesgo, en realidad están relacionados con el acceso fácil o no a la infección o a la colonización por el virus de papiloma humano. Entonces, bueno, estos ya son conceptos que ya son más actuales, se van actualizando personalmente. Pasamos hablando del virus del virus de papiloma humano, que es como que el que siempre estamos ahí, y que también cuando hablo del virus del papiloma humano, me gusta platicar de esta anécdota que tengo, es rápida, de que hace mucho tiempo, cuando empezaban las pacientes y empezaba a hablarse más del virus del papiloma humano y de las pacientes con cáncer cervicouterino, y llegaba la paciente y la diagnosticaban con virus o con cáncer, o salía y era un diagnóstico, había problemas, doctor, porque decían, señora, usted tiene cáncer porque su esposo la contagió, ¿recuerdas? Y me acuerdo mucho que una vez llegaron así un abogado al consultorio a decirme, doctora, usted trató a mi paciente por esto de virus y tenía aparte una neoplasia. Sí. Entonces necesito que testifique que su esposo la contagió, porque dices, a ver, sí puede pasar, pero resulta que los varones tienen piel. Si recuerdas, a nosotros nos afecta un poco más esta parte porque tenemos mucosa y es más fácil que nos afecte. Pero puede ser que el esposo o la pareja en cuestión tenga contacto con el virus, y un buen aseo evita que lo tenga. Pero si tiene contacto con su pareja, puede dejar partículas virales que estas sí van a afectar. Entonces, no. Cuando pase eso, yo les digo también a mis pacientes, no podemos asegurar que su esposo la haya contagiado. Sí podemos asegurar que tenga infección por el virus del papiloma humano, y que la vía más frecuente de entrada del virus del papiloma a la cavidad vaginal, pues es por la penetración, pero no es la única vía. Aquí lo más importante es saber que este es un patógeno humano ubicuo que va a originar amplia diversidad de tumores malignos y premalignos, no nada más el cáncer cervicouterino, pero es el que nos ocupa ahorita, y sí hemos visto que tiene mucha relación con el virus del papiloma humano. Y también saber que el virus el papiloma humano al estar ubicuo, está en el ambiente. Yo cuando les hago las androscopías o penioscopías, les comento, una forma de transmisión y de contagio de este virus de papiloma humano, la más frecuente es el contacto sexual, pero no es la única. Usualmente nosotros llegamos a ocupar baños públicos y no tenemos la precaución de cubrir el borde de la taza, y cuando nos sentamos, a veces la punta del pene puede rozar el borde de la taza, y se ha visto que el virus de papiloma humano puede estar activo hasta 40 minutos si es que está en un medio líquido. Entonces, si una persona llena de virus de papiloma utilizó ese mismo baño, nosotros nos sentamos y no tenemos cuidado de que haya tocado ahí,
nos contaminamos, tenemos relaciones con nuestra pareja llegando a casa y ya la colonizamos. O sea, no es forzosamente un contacto sexual, aunque es evidentemente una de las vías menos frecuentes, pero es importante que la pareja entienda esta forma de transmisión porque incluso ha sido causa de divorcios, porque usualmente o se acusan mutuamente y en realidad la colonización del virus de papiloma humano es tan común como pescar un virus de la gripe. Nadie es el culpable, sino lo importante es saber si lo tengo o no lo tengo. Si lo tengo, lo trato para no contagiar a mi pareja y si no lo tengo, pues prevengo contaminarme con las medidas que vamos a decir más adelante, ¿no? Claro. Y obviamente la enfermedad es la enfermedad de transmisión sexual más común. Usualmente nos hacemos los prenupciales para sífilis, gonorrea, chancro, cosas que ya están en la historia y que a veces si nos llega a dar con una penicilina se quita, pero el virus del papiloma humano es un virus productor de cáncer que no se quita con ninguna penicilina y ni siquiera lo han incluido en los prenupciales. En la campaña últimamente fue el día de la celebración del Día del Condón, del preservativo, y toda la información era para prevenir el VIH-Sida. Ok, sí es un buen método de prevención, pero los casos de VIH-Sida, incluso la mortalidad por VIH-Sida, es ínfimamente menor a la relacionada al cáncer que produce el virus de papiloma humano. Entonces, como que no se le ha dado la importancia que este virus muestra. No sé Claro, qué eso es muy opinas. importante, lo que comentas es muy importante, porque además el virus del papiloma humano puede estar ahí, es decir, puedes tener contacto con él y quedarse y no manifestarse hasta que encuentra las condiciones necesarias para hacerlo, o sea, desde días hasta años, y entonces esto es muy importante. Y bueno, nosotros vemos que el 50% de las mujeres sexualmente activas se encuentran infectadas por algún tipo de virus del papiloma. Ahora, el 5 al 10% van a persistir con cepas oncogénas y el 90 al 95 presenta una duración de infección menor a un año. También no es decir como que ya siempre es papiloma, Ya se es me va a igual quedar para a siempre. cáncer cervicouterino o que se nos va a quedar. Es importante también esto de la regresión porque sí se ha hablado que en pacientes que tienen buena inmunidad o pacientes jóvenes, sobre todo de menos de 25 años que hemos detectado con virus del papiloma humano e incluso con lesión que nosotros podamos ver por colposcopía, puede tener regresión. O sea, no todas, vamos a ver que no todas las infecciones por virus van a desencadenar o van a evolucionar a una neoplasia, pero sí necesitamos estar checando a esa paciente con colposcopía y citología seriada, porque tampoco la podemos dejar ir así. Hace mucho tiempo, cuando empezó esto de la colposcopía, se hacían campañas donde decía que fueron muy criticadas, que era ver y tratar. Tú llegabas con la paciente, la veías si tenía una neoplasia o si clínicamente por colposcopía, diagnóstico colposcópico tenía neoplasia, en ese momento la trataban con tratamiento conservador. Fue muy criticado. Sin embargo, la justificación de los médicos que hacían eso en su momento era, son pacientes que nosotros venimos a ver a provincia, en zonas rurales, que no tienen acceso a un servicio de salud, menos a una clínica de displasias, y que es muy difícil que le diga, señora, vengas en 3 meses o en 6 meses para que le vuelva a checar. Entonces, como tienen factores de riesgo para una evolución a un cáncer, es mejor tratarlas. Y era la justificación, y creo que de alguna manera tenían razón. Y se dio unos sobretratamientos, porque pues estábamos apenas empezando a ver, veíamos virus de papiloma humano, cáncer, y sabemos que nuestra población no es cautiva, no regresa a la consulta, los vemos una vez y después ya nunca vuelven. Entonces se daba este sobretratamiento, pero ya se ha visto que, bueno, pueden regresar, ¿no, doctora? Sí, pueden Pueden tener regresión. tener regresión y desaparecer espontáneamente con y a pesar del médico. Sí, y en esta imagen estamos viendo lo que habíamos comentado acerca del porcentaje de virus del papiloma humano que se encuentra en cáncer cervicouterino. Y veamos estos genes como que hablábamos de los oncogenes, el E6 y E7 del virus del papiloma humano, que se van a las proteínas, van a transformar el genoma de las proteínas de las células. Y esto es justo en la zona de transformaciones donde empieza a ocurrir esto, todo esto. Sí, por ejemplo, el BPH ahí suprime a un gen que tenemos en la naturaleza para suprimir los tumores. Al alterar o a mutar ese gen, pues obviamente los tumores van a desarrollarse más. Y obviamente, pues pensamos del virus de papiloma como una entidad única, pero en realidad es una familia. Usualmente me preguntan, oiga, ¿los mezquinos son virus de papiloma? Eh, el- las verrugas son virus de papiloma. El, el molusco contagioso es virus de papiloma. Entonces yo usualmente les digo, me apellido Beltrán. Digo, bueno.
es una familia de virus. Yo me apellido Beltrán, pero yo soy médico y me dedico a tratar de salvar a las personas y ayudarles lo más que pueda, pero puedo tener un primo de los Beltrán Leiva y que esté en el cártel de narco, y pues bueno, va a ser un miembro de la familia que sea malvado y narcotraficante. Nos apellidamos igual, pero nos dedicamos a cosas distintas. Entonces, usualmente ahí viene la clasificación de los virus de acuerdo a su alto riesgo, bajo riesgo. ¿Qué Y opinas? aquí esto es importante mencionarlo porque de los virus de alto riesgo que más encontramos o más frecuentes en los pacientes con cáncer cervicouterino es el 16 y 18. Entonces, también no son los únicos, pero son los más frecuentes. Los de bajo riesgo que siempre van acompañados a las verrugas o condilomas son los 6 y el 11. Esos son difícilmente que te vayan a dar cáncer, pero son muy contagiosos. Y sí, estos en las pacientes, sobre todo las pacientes embarazadas que tienen cierta disminución de la inmunidad, es donde tenemos más problema con ellas, ¿no? Estos no nos van a dar cáncer, pero sí nos van a dar latita con la parte de los condilomas genitales o condilomas anales. Y curiosamente, el enemigo silencioso es el virus de alto riesgo, porque el virus de alto riesgo es raro que llegue a producir lesiones macroscópicamente visibles. Cuando platico con las pacientes, oiga, ¿ya checó a su pareja? Digo, sí, fue con un urólogo y lo revisó. ¿Y cómo lo revisó? Pues fácil, con una lamparita. Y pues como él no tiene verrugas, dice que no tiene nada. No, las lesiones verrucosas son usualmente, como bien mencionaste, de virus de bajo riesgo. Y el de alto riesgo, usualmente su primera lesión o la lesión visible que podría producir no son verrugas, sino ya es un cáncer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues hablar del virus de papiloma, que sigue siendo es el agente causal, es un virus que, como bien mencionaba, está en piel y Y mucosas. mucosas. Usualmente se lo relacionamos a cáncer cervicuterino, pero ha habido un importante crecimiento por parte de nosotros en oncología. Hemos visto más recientemente carcinoma de lengua, carcinoma de cavidad oral, carcinoma de cavidad anal. O sea, es un virus de donde encuentre mucosa y esté tibiecito, va a empezar a transformar las células en cancerosas. Y con las prácticas sexuales más recientes que están más abiertas, no quiere decir que sean malas, pero hay que practicarlas con responsabilidad, de sexo oral o sexo anal, ha habido un incremento de esto, de presentación de cáncer en esos sitios, fuera del clásico cervicuterino. Claro. Y obviamente también el virus de papiloma humano afecta también a los hombres. No, nosotros somos los portadores. El hombre es el fomite o el transportador. Usualmente somos un reservorio asintomático. Sí nos llega a dar cáncer de pene hablando a nivel genital, pero usualmente es ya en pacientes muy debilitados o en personas ya en la tercera edad. Pero lo que sí somos buenos transportadores, por eso somos asintomáticos. Y si te fijas, casi todas las campañas de detección de virus de papiloma se han enviado de vacunación para el virus de papiloma, va enfocada a la mujer Sí. cuando no se ha tratado al que empieza todo, que es el varón. Hay clínicas de displasias, clínicas de tratamiento de virus de papiloma, hablando de gubernamental, pero no hay ninguna clínica que trate al varón. E incluso en las áreas de urología no hay un sitio de androscopías o de tratamiento o prevención del FOMIT. Y pues bueno, usualmente nosotros podemos presentar también lesiones que empiecen como una displasia, un carcinoma in situ o hasta un cáncer invasivo, pero obviamente a una incidencia muchísimo menor. Y obviamente aquí vamos a presentar una tabla donde dicen dónde usualmente lo localizamos. Muchas veces por información errónea, los pacientes corren a tomarse una tipificación de virus de papiloma y si sale la prueba serológica de sangre que somos negativos a VPH, creemos que estamos limpios, no tenemos nada que ver, cuando en realidad la forma de contagio es en la región genital. Entonces la revisión debe ser a nivel genital. Y usualmente antes se hacían androscopías y penioscopías con un cepillado uretral. Entonces usualmente los hombres, como de por sí no somos muy tolerantes al dolor como ustedes las mujeres, cuando nos hacían meternos un cepillo por la uretra para sacar células y tomaba un dolor terrible. Entonces la mayoría de los pacientes decían, primera y última vez que me hago una penioscopía, una androscopía, no me lo vuelvo a hacer, cuando en realidad
la mayor parte de este virus está alojado en la región prepucial, la superficie interna del prepucio en un 70%, y el uretra solo se encontró en menos del 5% de los casos. Entonces, usualmente la androscopía o peneoscopía, que es la revisión con un microscopio aplicando un reactivo de la región externa, es la más adecuada para ver si tengo o no un virus del que sea portador y que se lo pueda transmitir a mi pareja. No sé qué opinas. Sí, pero esas serían las lesiones clínicas. Cuando ya tenemos Las lesiones lesiones clínicas. clínicas, lo ideal es que el paciente acuda a hacerse una androscopía o ponioscopía, porque nos va a dar mucha información a solamente un cepillado uretral, porque a veces el cepillado uretral puede no tener ninguna alteración y resulta que tiene lesiones externas. Y como además a los varones, bueno, ni a nosotros también cuando hay alguna lesión a nivel del cervix, pues no duele, pero tú has visto cómo llegan los varones con verdaderas condilomas en todos los genitales y no duele, entonces no se van a checar. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos la conciencia a las pacientes que tengan que hacer la colposcopía y la androscopía. Y hablando de la historia natural del cáncer cervicouterino, vemos, como les decía al principio de la plática, que no es inmediato, es decir, no me despierto mañana y ya tengo cáncer cervicouterino. Todo empieza desde estos cambios. Recordemos lo que les dije, el exocervix y el endocervix. Hay una zona que se llama zona de transformación donde se va a producir un proceso que se llama metaplasia, que este proceso es un cambio de un epitelio a otro, pero son epitelios que son epitelios sanos, van cambiando gradualmente. Y justo es lo que aprovecha el virus para engañar a las células, meterse ahí e empezar a producirse ahí y hacer que las células empiecen a hacerse atípicas o empiecen a generar una neoplasia. Esto, veamos que el virus, la primera es la metaplasia. Si tenemos la mala suerte de tener alguna erosión glandular o algo y contacto con el virus del papiloma, vean el tiempo que puede durar el virus del papiloma, desde 8 semanas hasta 40 años. O sea, no se va a manifestar de inmediato. Puede estar ahí y ojalá que sea de los que estén ahí que nunca nos delata, pero puede ser que sí. Ahora, cuando encuentra esta posibilidad y se empieza a generar una neoplasia o lesión interepitelial de bajo grado, porque tenemos esta nomenclatura, el NIC o la lesión interepitelial de bajo grado, va a pasar de 3 a 10 años, es decir, que esté de un NIC 1, 2 y 3 no es inmediato. Sí, recuerdo que nos comentaban los especialistas en esto que para que se desarrolle un NIC 1 tiene que pasar no menos de 12 meses, o sea, tiene un año para que vaya esto. Y después va a ir siendo gradual. De que tengamos un NIC 3 a un cáncer microinvasor van a pasar solamente de 9 meses a 3 años. O sea, pero date cuenta, doctor Beltrán, cómo podemos actuar justo en esa parte de las neoplasias que les llaman precancerosas o precáncer o lesiones Una ventana de interepiteliales oportunidad muy amplia, donde nosotros podemos hacer la detección oportuna. oportuna y el tratamiento que vamos a ver más adelante para curar a la paciente y evitar que se desarrolle esto, porque ve, de un cáncer microinvasor, cuando ya tenemos un microinvasor, para que se convierta en un invasor, pues va a Ahí pasar sí un ya es año. rápido. Y entonces, quizá las mujeres no lo tomen tanto en cuenta porque digan, ah, pues no tengo multiparidad. Pero si te vas a ver todos los factores de riesgo que tienen, pues todas tenemos algún riesgo de tener en algún momento algún tipo de neoplasia. Y recordemos también que no todas las neoplasias van a evolucionar a un cáncer. Por eso la importancia de estarlas El monitorizando de chequeo, manera seriada. tenemos 10 años de oportunidad para detectar este cáncer antes de que se vuelva invasor y que Claro. caiga en manos de nosotros los oncólogos, que damos unos tratamientos muy cruentos y que muchas pacientes a veces no los logran sobrevivir, o si lo sobreviven con muchas secuelas bastante incómodas para ellas. Y aquí en esta imagen tenemos la historia natural que vimos hace ratito, pero ahora con imágenes colposcópicas. Veamos en la imagen de abajo cómo tenemos una zona, un cérvix con una zona de transformación que podemos ver incluso algo de metaplasia, que es la zonita blanca, que muchas veces se puede confundir con una neoplasia, un epitelioceto blanco sin serlo. En la imagen 2, el virus del papiloma humano, que es súper clásico, es un epitelio aceto blanco que reacciona a las proteínas del virus y es un epitelio aceto blanco. En la imagen 3 es una neoplasia intraepitelial cervical, donde ya vemos cambios como el puntilleo, el mosaico, que son característicos de la neoplasia, y en la imagen 4 un carcinoma invasor. Y tú sabes, doctor, porque los vimos, cómo llegaban las pacientes
con cáncer invasor y era, o sea, tú ponías el espejo, veías la imagen y ya, o solito lava. O sea, no tenías ya más que hacer, tomar la biopsia para corroborar y tristemente cuando llegan ya en estas etapas, lo que podemos ofrecer pues es muy poco, ¿no? Sí, usualmente, y eso para que tengamos una utilidad en el diagnóstico, pues tiene que ser necesariamente con la ayuda del colposcopio, la colposcopía. Yo les digo a las pacientes, ¿cómo está de sus genitales, de su aparato reproductor, señora? Y se voltean a ver y dicen, pues yo creo que bien. Pues no, pues es que usted solo está viendo la La parte salida. externa, Los exacto. genitales de la mujer son internos, y entonces se necesita una buena visión, una fuente de luz, todo eso se necesita el colposcopio para hacer una verdadera revisión de los genitales de la mujer. Entonces, de hecho, la colposcopía debe ser una herramienta básica, no solo del especialista de primer contacto como el ginecólogo, sino también el médico de primer contacto. Se puede apoyar con todos estos diferentes gabinetes de diagnóstico como Sí. Grupo Aries para pedir una colposcopía. Si no se puede cada año, pues cada 2 años, como en países desarrollados sucede. Dependiendo, aquí vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Y lo que comentas es muy importante. La colposcopía y junto con la citología nos darían un mayor sensibilidad y especificidad para efectividad del diagnóstico. Y si le sumamos la citología de base líquida, pues todavía más, que sería la ideal realmente para hacer la herramienta de diagnóstico. Entonces, los síntomas van a estar más relacionados con la extensión de la enfermedad. El 100% de las lesiones precursoras pues van a ser asintomáticas, lo que comentabas hace rato. No le van a dar síntomas. ¿Cómo la vamos a detectar? Cuando la paciente va de manera rutinaria a hacer sus estudios de citología y de colposcopía. Entonces, en etapas tempranas hay que hacer una inspección general normal. En etapas intermedias ya vamos a tener una lesión visible en cervix, que puede ser exofítica, que puede estar infiltrando, o podemos tener la parte de la neoplasia que esté o neoplasia de bajo grado o de alto grado. Pero en etapas ya avanzadas, pues vas a ver cómo tenemos ya la paciente con la Sí, ya lesión más exofítica, que obvio. infiltrante, ya ganglios, ya prácticamente tomado los parámetros, insisto, esas pacientes solitas te hablan, pero ya es muy poco lo que podemos hacer. Entonces, hablando de los datos al examen ginecológico, en etapas tempranas vamos a tener el cérvix endurecido y en etapas avanzadas, pues ya sabes, está ahí el tumor ocupando prácticamente todo el cuello. A veces nos cuesta incluso trabajo poder hacer el tacto bimanual y lo tenemos ahí. Aquí, cuando llegan las pacientes contigo con un cáncer invasor, bueno, todos los médicos debemos saber hacer la revisión de estos pacientes, Vaginal y porque nos rectal. ha tocado también, y me recuerdo mucho lo que tú me comentas a veces, que no solamente es mirar el tumor que tienes. Si ya tenemos ahí a la paciente, pues lo ideal es hacer una revisión bimanual, hacer el tacto rectal y ver qué tan extendido está ese cáncer. Sí, usualmente a los alumnos que tenemos les checamos la historia clínica y voy a exploración ginecológica y dice tacto vaginal y rectal diferido. Y digo, ¿por qué diferido? "Ah, es que viene con una bolita en el cuello". No, tienes que Checarlo. hacer la historia clínica, incluye un tacto vaginal y rectal de rutina. Porque obviamente se le pide, si el paciente te dice, no, sabe que usted es necesario, bueno, si usted dice que no, pues no. Se pone entonces diferido por deseo del paciente. Pero incluso por cuestión legal es importante que revisemos, hagamos un tacto vaginal y rectal, que no lo vamos a detectar en una etapa tan temprano, pero haríamos una detección todavía oportuna para salvar la vida de la persona. Claro. Uno de mis maestros me decía, ¿cuáles son los síntomas del cáncer curable? Y yo le respondía, pues tumor, sangrado, ganglios, y me dice, no, error, error, error. No hay ninguno. No hay ningún dato, ningún síntoma. Entonces, ¿cómo podemos detectar algo que no avisa, que no da ninguna sintomatología? Pues buscándolo a propósito, Claro. buscándolo seriadamente con todos los estudios que habías mencionado Y hace y muchísimos hacer años pruebas. Ujú. se, se instauró la citología, el Ujú. famoso estudio de Papa Nicolau, que era el estudio de cribaje. Este es una que se hacía a toda la población asintomática justo para detectar si teníamos alguna paciente con algún problema, ¿no? Es una ventaja porque es un estudio que relativamente es de un coste bajo. Entonces,
Esto se puede aplicar de manera masiva en en las unidades de primer contacto o centro de salud, o si la paciente llega contigo, se lo puede solicitar para que vaya a que se lo realicen, pero tiene también sus desventajas. Si me pasas la... Porque es, ¿a quiénes y cómo? Hace muy poquitos días llegó una paciente conmigo para comentarme que en el seguro ya no le querían hacer el estudio del Papa Nicolau. Entonces, le decía, ¿por qué, señora? No, porque me dijeron que pues yo ya tengo 60 y creo que 65 años, 68, y ya no tiene caso que me lo hagan porque pues nada más me van a lastimar y ni me lo pueden hacer. Entonces, resulta que esta paciente en específico tiene antecedentes de que le hicieron una histerectomía por un microinvasor. Entonces, este tipo de pacientes, doctor, sí tienen que estarle haciendo la citología seriada independientemente de la edad, de menos una vez al año. A diferencia de si tenemos una paciente en la misma edad que nunca tuvo una alteración o que incluso tuvo una histerectomía, pero por otro motivo, por ejemplo, miomas o sangrado uterino anormal por miomas, que no tienen nada que ver ni con virus ni con neoplasia, estas pacientes sí pueden ya obviar la citología en esas edades. Pero veamos, la citología inicial, nos dicen que desde los 18 años o inicio de vida sexual. Las guías de práctica clínica dicen ahora que puede ser tienes hasta los 21 años para hacerla. Sin embargo, si tu paciente inició vida sexual desde hace, digamos, una paciente que inicia vida sexual, como nos llegan a nosotros en el hospital, de 14 años, pues en esos 3 años que inició ya tienes que empezar a hacer tu tamizaje, porque si además tiene factores de riesgo como múltiples parejas sexuales y no está llevándose un control, pues tiene más riesgo de tenerla. Entonces, la citología inicial la vamos a hacer en esta edad o cuando inicie la vida sexual. Es importante que le digamos a la paciente que debemos tener un control. Claro. En las mujeres de alto riesgo, ya tenemos la citología, hay que hacer una citología anual. Mujeres de bajo riesgo, vamos a hacer citología anual y después, si ya tuvimos 3 citologías negativas, vamos a hacerla cada 3 años, ¿ok? En las pacientes que tienen riesgo, que estuvieron con exposición a dietilestilbestrol in útero, hay que iniciar la citología muchísimo más temprano, sin que tenga en relación con otra cosa. Y esta sí hay que estarla siguiendo porque tienen más riesgo para hacerlo. Y lo que te comentaba hace un momento, pues histerectomía benigno puede hacerse cada 3 años. Y con la paciente que tuvo tratamiento de neoplasia o un cáncer invasor, a estas pacientes hay que hacerlo así, cada 3 meses por 2 años, después cada 6 meses por 3 años y posteriormente cada año. Pero a estas pacientes sí les tenemos que dar seguimiento porque ya nos tocó tratar pacientes con cáncer cervicuterino que después tuvieron una neoplasia vagina, si recuerdas. O sea, entonces estas pacientes no les puedo decir, señora, ya le quitamos donde tenía. Recordemos que el virus del papiloma humano no solamente va a darnos cáncer a nivel del cuello de la matriz, también podemos tener en otros sitios. Se tiene la creencia que si ya no tiene matriz, ya no le va a dar cáncer claro, de matriz. O que ya no sí, ya no le va a dar cáncer de matriz, pero le va a dar de vulva, de vagina, o de vagina. O en donde este virus decida pasearse y alojarse. Entonces, eso es de las normas de la citología que también se pudiera asociar después a la colposcopía, de acuerdo a... ¿O qué opinas de que se fuera la citología tomada guiada por colposcopía? Pues sería maravilloso, fíjate que tuviéramos esta posibilidad, pero además combinarlos. Yo creo que el combinar, y ahorita lo vamos a ver más adelante cómo nos da la efectividad en cuanto tengamos los dos, tanto la citología como la colposcopía, porque recordemos que en la colposcopía vamos a ver bajo visión directa el cérvix, vamos a colocar el ácido acético, en algunos lugares le ponen el Lugol y se puede pintar, pero si no tiene lesión afuerita, yo puedo decirle a la paciente que tiene un cérvix sano. Y si no tomo la citología, donde seguramente se me pueden ir células, es decir, la citología me va a tomar células del endocérvix. Y depende de ¿sí? dónde la tomas. Exacto. Si las tomo y resulta que a lo mejor colposcópicamente no tenía nada, pero me reportan que sí tiene una lesión de bajo grado, una neoplasia, caray. Doctora, es que se ve muy bonito, sí, pero ¿qué crees? Que en la citología sí nos están reportando que hay células anormales y esas células tenemos que vigilarlas, ¿no? Dependiendo también de la edad de la paciente, porque muchas van a tener regresión, pero muchas van a ser necesario tomar una biopsia guiada por colposcopía de esa zona, o si no tenemos una lesión visible por colposcopía, pero nos reportan células en el endocérvix, puedes utilizar un espejito de Kogan, abrir y puedes tomar una biopsia, porque si no, esas pacientes se te pueden ir creyendo que no tienen
ninguna lesión. Y Entonces, los métodos diagnósticos, sí, claro, citología, recordemos también que Grupo Aries nos ofrece tanto la muchos citología métodos convencional, diagnósticos, nos ofrece también la citología de base líquida, que también es importante, no solo para claro. virus, también nos da para clamidia o micoplasma, y la colposcopía y androscopía. O sea, esto es muy importante, que sepamos que contamos con estas herramientas diagnósticas y que podamos ofrecerle a nuestro paciente pues un diagnóstico oportuno y un tratamiento que me va a evitar que mi paciente tenga un cáncer invasor. Porque vemos en prácticas en países desarrollados que ellos utilizan el colposcopio para tener una mejor visión y hacen la citología y todas las exploraciones, ayudado o auxiliado por el colposcopio. Es como lo hacíamos tradicionalmente, metíamos el clásico espéculo, pero a veces, incluso en pacientes que tienen algo de sobrepeso, es difícil que logremos ver y luego estamos ahí trajinando y tenemos cierta dificultad. ¿Consideras que sería un poquito más adecuado tener el auxilio o el apoyo de un colposcopio? Porque sí sería ideal que pudiéramos hacerlo, porque además también recuerda que la citología tiene inconvenientes. Uno de ellos es el sesgo de quien tome la citología. Si no hace una buena toma, podemos tener como no tener células Falsos negativos, exactamente, pero tiene inconvenientes también como que no puede hacerse durante la menstruación, la claro. paciente tiene que ir sin haber tenido actividad sexual. Es muy difícil en pacientes que tienen algo de obesidad poder ver la zona de transformación, o sea, las paredes a veces vaginales hay que estar luchando con ellas y no nos permiten. Entonces, la calidad de la muestra no va a ser la adecuada. Entonces, es un estudio que es muy económico, que lo podemos hacer a todos los pacientes, pero ideal es combinarlo con la colposcopía. Y la colposcopía es un método diagnóstico que nos va a permitir ver bajo visión directa las características del cervix mediante un microscopio o colposcopio y podemos aplicar ahí el ácido acético para ver si tenemos alguna lesión acetopositiva e incluso si tenemos una lesión visible que nos pueda dar un diagnóstico colposcópico de neoplasia, está indicado tomar la biopsia en ese momento. Entonces, ¿qué es Pues lo sí. importante de la colpos? Que nos permite determinar el tipo de lesión que tenemos, la vemos directamente, dónde está localizada, qué tan extensa es, y podemos tomar la biopsia del sitio más representativo de esa lesión y también nos va a permitir hacer un tratamiento conservador. Entonces, la verdad es que tener esta combinación sería ideal. Y si además le sumas colposcopía y citología de base líquida, pues estaría perfecto porque tenemos más probabilidades de poder detectar a pacientes en etapas más tempranas y poderles ofrecer un tratamiento curativo. Esa es una Ahora, forma más completa más de análisis completa, del tracto genital inferior, ¿no? claro, y no es dolorosa, el resultado lo tienes de inmediato, el procedimiento es sencillo, se puede realizar fácilmente en manos expertas, no va a requerir de una preparación especial, que también es algo importante. Si tú tienes una paciente que viene de muy lejos y viene contigo en ese momento, y viene en su periodo, puedes hacer la colposcopía. Y si tienes lesión, pues en ese momento Sí. puedes determinarlo y comentarle a la paciente, pues para estar atentos de ello, ¿no? Que a veces muchas pacientes ya no se hacen su papá Nicolau porque están en sus días y después ya se les fueron las ganas y ya difirieron la consulta Sí, y va pasando porque el están en tiempo sus... y pues ya, o pacientes que tienen sangrados uterinos anormales, que están teniendo constantemente, me dicen doctoras que yo de los 30 días del mes te estoy sangrando 21, ¿no? Y entonces, estas pacientes es muy difícil que puedan hacerse una citología en un momento. Entonces, para estas pacientes podemos usar la colposcopía. Y además, si estamos pensando que tiene alguna alteración a nivel de útero, pues podemos también apoyarnos con un ultrasonido endovaginal. Y obviamente con el colposcopio hay toda una variedad, así como el sistema de citología por el sistema Bethesda que Claro. veíamos antes, también hay un sistema de diagnósticos con el uso de la colposcopía, ¿no? Como tal. Sí, los diagnósticos colposcópicos que vamos a tener es una paciente que tiene una colposcopía sin alteraciones. Podemos tener alteraciones inflamatorias y ser un cervix sano, solamente tener inflamación o eversión glandular, virus del papiloma humano y también podemos diagnosticar neoplasias, Ujú. cáncer microinvasor y cáncer invasor. Entonces, no nada más eso, puede haber también pólipos que puedan verse y los podemos checar por colposcopía y dar el diagnóstico.
Entonces aquí tenemos unas imágenes por colposcopía que veamos, son las que más queremos ver. La verdad es que estas son unas imágenes de un cervix sano que quisiéramos que todas las pacientes llegaran así. Lamentablemente hemos visto en estos últimos años de pandemia que ha aumentado otra vez las pacientes que tienen lesiones o que tienen neoplasia relacionada con virus del papiloma humano. En esta vemos el cervix y vemos la zona de transformación también, pero sin ninguna alteración. Sí, que incluso a veces se llega a confundir las zonas de versión glandular. Los que no somos muy duchos en la colposcopía decimos, bueno, esto se vea normal como si Ah, fuera claro. neoplásico. O en el embarazo, en O la en el mujer embarazo. embarazada se ve neoformación, se ve versión y decimos, bueno, aquí puede haber, esto es una neoplasia hasta que Sí, vemos que está en el primero o segundo trimestre del del embarazo. embarazo, ¿no? Justo esto que acabas de decir es un diagnóstico diferencial, porque sí ha habido pacientes que están embarazadas, que el cervix tiene los cambios glandulares y que pareciera que tiene un carcinoma invasor, entonces eso es muy importante. En esta imagen vemos una paciente en una imagen colposcópica del virus del papiloma humano. Es muy clásica, esta es una imagen donde tenemos epitelio aceto blanco y característico de infección por virus del papiloma humano. Y es el clásico método de contraste, aunque también se ha utilizado el yodo Lugol. Pero, ¿qué beneficio hay También entre uno u otro? se ha utilizado y básicamente nos va a permitir detectar lesiones. Eso es básicamente lo que va a hacer la diferencia. No existe una diferencia como tal porque nos va a servir, la finalidad es la misma. Y aquí en esta, el diagnóstico que tenemos una neoplasia intraepitelial cervical, si vemos, es muy característica. Tenemos aquí ya el puntilleo y mosaico, pero aquí ya tenemos un puntilleo grueso y mosaico grueso, Sí, que se ve como característica de una empedrado, ¿no? neoplasia, ajá, de alto grado. Fíjate, esta es una neoplasia de alto grado, así como se ve. Pero recordemos que estos son diagnósticos colposcópicos. Quien finalmente va a hacer el diagnóstico es el estudio histopatológico. Y esta es una imagen clásica de un carcinoma invasor. Y nosotros podríamos pensar que ya no existe esto, pero sigue pasando. Seguimos teniendo pacientes con este tipo de alteraciones de cáncer invasor. Y obviamente eso ya salta a la vista del diagnóstico, pero usualmente ya diagnosticarlo en estas etapas, pues poco beneficio vamos a tener hacia el paciente. Lo ideal es detectarlo en todas las otras datos que a veces son muy finos y requieren de un ojo clínico muy especializado del colposcopista, por lo que pues sí es conveniente que nos apoyemos con un Claro, mira, aquí colposcopista. es una imagen ya exofítica, es un tumor exofítico que tiene neovascularidad, o sea, ya destrozó prácticamente todo el epitelio cervical. La mucosa. Sí, y usualmente ya cuando nosotros, cuando llega a nosotros ya son tratamientos muy cruentos, la mayoría de las veces ya ni siquiera para cirugía, sino tenemos que darlo a ciclos de radioterapia con secuelas muy importantes. Ahorita lo importante y lo que yo le digo a muchos pacientes, nadie dice cáncer, ni el estudio de imagen más avanzado que ustedes tengan, ni la colposcopía, ni el médico más renombrado. El único que dice cáncer es el médico patólogo. O sea, el diagnóstico histopatológico es básico para determinar si hay cáncer o no. Y obviamente eso lo hacemos a través de la biopsia, ¿no, doctora? Sí, de la biopsia dirigida. Te decía, la ventaja de hacerlo por colposcopía es que estamos mirando la lesión y se recomienda que la biopsia se tome de la lesión más representativa para poderla tomar. Es simple, segura, no es dolorosa, realmente es poco traumática, nos da una mayor precisión cuando lo hacemos guiado por colposcopía y es el procedimiento de lesión cuando tenemos una lesión o algo que nos sugiera que hay alguna neoplasia, tomar una biopsia dirigida por colposcopía. Y ahora un caso clínico que ha sucedido, ¿qué le hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Un Papa Nicolau o una citología que nos reporta NIC2 o neoplasia intracervical de alto grado? Pero le hacemos la biopsia y la biopsia no reporta neoplasia intracervical. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la citología o a la biopsia que tomo por Mira, colposcopía aquí sería? bueno, es que si tú me dices que en citología había células de neoplasia, pero clínicamente por colposcopía yo no veo una lesión, ¿de dónde vas a tomar la biopsia? Seguramente en esta paciente que me estás comentando no se tomó la biopsia de la zona o donde había afectación, porque puede ser que veamos un cervix rosita, bonito, y que la lesión esté en el endocervix.
Ahí lo ideal es que te auxilies de un espejito que se llama de Kogan para abrir y poder colocar ahí tu ácido acético y verificar si ahí tenemos zona de lesión. Y ahí es ideal tomar la biopsia, porque si no tenemos una zona visible, puedes decir, ah, no, señora, no se preocupe, fíjese, se equivocó la citología y resulta que no. Ahora, si esa es una citología convencional y no tienes una lesión visible, pues puedes pedirle una citología de base líquida, que también te puede servir y que te da mayor información. Entonces, ¿quién tendría mayor peso diagnóstico? ¿El Papa Nicolau o la biopsia dirigida? ¿O los dos? Yo creo que tendrían los dos peso, si tú te refieres a la biopsia, porque no puedo poner en duda lo que me diga el patólogo. El patólogo lo que está viendo es que en esa zona que yo tomé Ah, no hay lesión. por Y no hay el sitio, ¿no? exacto, no hay células que estén afectadas. Pero el citotecnólogo, el citopatólogo me está diciendo que en donde yo le mandé, resulta que sí había células que estaban afectadas. Entonces aquí hay que ver si te están reportando que es una lesión de bajo grado o que es una paciente de la edad de la paciente también y los factores de riesgo, pudiera ser que es una paciente que va a tener regresión. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Tomar una nueva citología junto con colposcopía en 3 meses. Y como tenemos en la imagen, aquí yace Guadalupe X, su último Papa Nicolau decía todo normal y a veces sí nos llegan pacientes con una lesión ya de cáncer invasor y traen en fila y en paquete todos sus Papa Nicolaos que les hicieron en el centro de salud seriados donde decía todo normal. Digo, entonces, ¿cómo me dice el paciente? ¿Cómo es posible que me diga que tengo cáncer si yo me he estado checando? Bueno, es que depende del sitio donde fue tomado o la técnica para La tomar técnica esta donde se tomó citología, y ¿no? también sabes que otra cosa, aquí es muy importante, en la imagen que pasaste hace rato dice, ¿cuáles? Efectividad, pues ambos son efectivos, ambos son necesarios y yo podría utilizar la palabra de aparte de que son efectivos, son complementarios. Nos sirven los dos y los dos nos van a aportar información importante para poder hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, ¿me pasas la siguiente? Ajá, Aquí nos es que dice, tenemos de un acuerdo a los retraso, chico. métodos diagnósticos de la citología, cómo estamos, ¿no? La sensibilidad y la especificidad hablando de citología. Y se eleva un poco cuando tenemos citología más colposcopía. Y si tú le pones en esta imagen citología más de base líquida más colposcopía, la sensibilidad aumenta. Y la verdad es que la efectividad que vamos a tener con este método Hasta un es muy buena. Sí, claro. 98%, ¿no? Si hacemos ambos. Ambos, si hacemos ambos. Es Ujú. como pasa con ultrasonido de mama y mastografía. ¿Cuáles son mejores? Pues en realidad son complementarios. No sé Claro, por porque qué. si tenemos, no es el tema, pero si tenemos una paciente que tiene mamas densas, pues a lo mejor le vas a pedir la mastografía, pero no te va a ser de tanta utilidad. Así además le haces un ultrasonido complementario, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está la distribución por etapa clínica del cáncer de cervix. Esta es una imagen que es un registro del Instituto de Cancerología de México. Entonces veamos que en etapa clínica 1 tenemos el 31%. Afortunadamente en las etapas clínicas ya 4 el porcentaje es menor, de 5%, pero aún así pues sigue siendo alarmante, ¿no? Esta situación. Sí se ha disminuido afortunadamente mucho la etapa clínica 4 gracias a, pues, a estas maniobras para detección oportuna del cáncer, ¿no? Y si ahora detectamos el cáncer antes de que sea invasor, pues eso es sería el objetivo de todo el médico de primer contacto o el especialista del primer contacto, detectarlo a tiempo, antes de que caiga en mano de los oncólogos, que damos unos tratamientos bastante cruentos. ¿Cuál es el tratamiento conservador? Es ideal en etapas, obviamente, preinvasoras, por así decirlo. Exactamente, si neoplasias, por ejemplo, incluso la neoplasia de alto grado, puedes tratarla de manera conservadora. Sobre todo si es una paciente joven que todavía no ha completado su deseo de ser madre, que diga, bueno, yo sí quiero ser mamá, pero ahorita me están detectando una neoplasia de alto grado y si quiero esperar a ser mamá. En estas pacientes puedes ofertarles el tratamiento conservador y estarla también checando, ¿eh? O sea, esta paciente ya le trataste, pero le tienes que explicar que tenía una lesión preinvasora, que fue candidata a un tratamiento conservador, que entre los tratamientos conservadores tenemos la electrocirugía, que es la que más frecuentemente se hace, crioterapia, que se hizo durante muchos años, era lo primero que hacía en la crioterapia. Después vimos que no era tan efectiva, no porque fuera mala, la crioterapia ha sido muy útil en pacientes que tienen eversión glandular, pero sin neoplasia, porque recordemos
que también hay glándulas en el endocervix y ahí pueden quedar partículas virales. Entonces, la criopunta no era lo suficientemente profunda para tratar toda la zona y por eso se prefiere la electrocirugía, porque ahí sí es más preciso y yo voy a dar hasta donde tenga el patólogo me haya dicho que está afectado el estroma, ¿no? Y también para otro tipo de pacientes que también tienen lesiones, también existe la láser terapia. Estas la dejamos más para pacientes que tienen lesiones a nivel de vulva o de vagina, pero también se ha utilizado. Ahora, el hecho de hacer un tratamiento conservador no quiere decir que la paciente ya la deje, señora, vaya y sea feliz. No, Hay señora, que tiene un vigilarlo. tratamiento conservador porque usted tenía una lesión preinvasora que tenemos la obligación de estar checando de manera constante. Durante los 2 primeros años se puede hacer de 3 a cada 6 meses la citología con colpos y pasados estos 2 años, si la citología, si los estudios son negativos, lo hacemos anual. O sea, en estas pacientes sí no las podemos dejar ir. Anual tenemos que hacer este tipo de chequeo. Y más si se embaraza, también, porque esto es otro punto. Hay muchas Sí, pacientes que dicen fertilidad. que no les han hecho citología porque estaban embarazadas. Si la paciente llega contigo, es su primer embarazo y nunca se ha hecho una citología o colposcopía, es importante que la hagas, ¿eh? Porque recordemos que el embarazo es un estado en que la inmunidad va a estar baja y si la paciente a lo mejor tenía Se una acelera. neoplasia desde hace tiempo que no se había checado, eso se acelera. Y sí, nos ha tocado ver pacientes con cáncer y embarazo. Y es recomendable en qué trimestre, porque siempre hay el temor de que, bueno, si le voy a estar estimulando ahí el cervix, no le vaya a Pasando el provocar primer un... trimestre, sí, es ideal. Después del Pasando primer, después del en primer el segundo trimestre. trimestre Segundo sería trimestre se puede más ideal realizar. para tomar ese Ujú. estudio. Entonces, hablando, es que también de los tratamientos conservadores, a veces pasa que nos enfocábamos a solo crioterapia, solo láser, no es mejor la electro, y en realidad yo siento que pudieran ser complementarios unos con otros, ¿no? Claro, y dependiendo también para qué. Como te repito, cuando hablemos de la Personalizado. crioterapia, exacto, personalizado. La crioterapia, yo les comento que es más útil en pacientes que tienen eversión glandular, lo que las pacientes conocen como úlcera, me congelaron o me quemaron una úlcera, es mejor la crio. Cuando no tengamos presencia de neoplasia ni virus del papiloma humano. Cuando tengamos una presencia de neoplasia, es útil el tratamiento conservador con electrocirugía. Que esto va a ser excindir toda la zona de transformación, que recordemos que en la zona de transformación es donde se va gestando toda esta parte del cáncer. Eso es ideal. Y lo que mencionaban de los conos con bisturí que antes hacían, que si era un verdadero cucurucho, que metíamos el bisturí, o traquelectomías, que obviamente dábamos margen, pero el cervix quedaba pues prácticamente Porque destruido. antes no teníamos la ventaja de tener el estudio del colposcópico. Entonces sí, todavía nos tocó a nosotros en el Hospital General hace ya muchos años que hacían el cono. Y aparte era un cono biopsia, doctor. O sea, no era un cono para Era tratar, era un era un cono biopsia trozo. donde quitaban un verdadero trozo y al no contar con esto del electro, pues era un sangradero tremendo. Entonces, afortunadamente ahora ya contamos con este tipo de tratamientos que son menos invasivos y que le van a dar la posibilidad a la paciente de que si no ha sido mamá, pueda llevar un embarazo a Incluso término. con un parto vaginal Sí, normal, claro. Sí, y es muy porque dicen, importante bueno, ya también. tuve virus de papiloma, cesárea forzosa. No, 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 no necesariamente. La vía de resolución no necesariamente tiene que ser por vía cesárea, a menos que la paciente tenga condilomatosis genital que esté obstruyendo el canal de parto, porque el riesgo de que el bebé degluta partículas virales cuando pase por el canal de parto existe, aunque es un riesgo bajo y el porcentaje es mínimo, pues honestamente no vamos a exponer, aunque sea un porcentaje bajito, a esos bebés a que pasen por ahí, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y el láser también recientemente se agregó, pero para lesiones más extensas, supongo. Sí, para lesiones que nosotros llamamos satélite también, porque a Vale. veces hay virus del papiloma humano que se puede ir también a fondos de saco. Ah, Entonces, exacto. para ese tipo de pacientes nos servía la láser terapia. Ujú. Y ese es el diferente equipo que se Siento. utiliza. Entonces, bueno, llegando a las conclusiones, la colposcopía debe implementarse como el estándar de oro en el Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de estas lesiones. Y aquí diría la colposcopía junto con la citología, y si se puede una citología de base líquida, mejor, porque nos van a dar más aporte para hacer un diagnóstico más oportuno. En la Ciudad de México contamos con unidades de atención primaria.
lamentablemente pues no son tantas como nosotros desearíamos que existiera. Hay hospitales de segundo y tercer nivel donde hay clínica de displasias y también hay asociaciones públicas y privadas para el tratamiento de este tipo de pacientes. Hay clínicas de displasias donde podemos tratar lesiones preinvasoras, digamos, o precancerosas y que las pacientes les pueden muy bien el tratamiento. Yo creo que lo más importante es sensibilizarnos a nosotros como médicos de primer contacto, siempre los decimos a los médicos familiares o los médicos generales, van a ser quienes tengan el primer contacto con la paciente. Entonces, siempre explicarle la importancia de estarse checando de manera rutinaria, ya lo dijimos, si la paciente está bien cada año, a partir de los 18, 21 o que ha iniciado vida sexual, ideales cada año. Si tenemos una citología negativa durante 3 años consecutivos, podemos dejar que esa paciente esté checando cada 2 años, pero nunca olvidarla. Es decir, si la paciente tiene una citología negativa, no le podemos decir no pasa nada, porque nos ha pasado también que hay pacientes que tienen citología negativa y simplemente esto es un panorama muy real, lo que nos está tocando vivir ahora. Las pacientes que se checaron citología antes de la pandemia y que llegan actualmente con nosotros con una neoplasia, doctor. Y ya las hemos visto, ya las hemos tenido. ¿Por qué? Porque durante todos esos años ya no se checaron. Y ya no se checaron. Desde 2019 al 2023 sí hemos tenido un aumento en la incidencia de neoplasias en pacientes. Y la pandemia hizo que hubiera un retraso en el chequeo también y en la revisión y los seguimientos. Entonces se espera una oleada de carcinoma que pues por este abandono y retraso en el tratamiento. También lo que estábamos viendo y lo que había comentado anteriormente, desafortunadamente a nivel Secretaría de Salud no existe un sitio de detección o de seguimiento del varón. Y esta es una enfermedad de pareja, entonces, pues por eso nos podemos apoyar con grupo de diagnóstico Aries, donde se practica la androscopía, porque siempre que en una mujer tú detectes una afección por virus de papiloma humano, es requisito indispensable que su pareja también se cheque, porque si no los Claro. tratamientos se van a realizar y supongo que va a haber una reinfección y un círculo vicioso que no vamos a poder Sí, quitar. para que vayan en paquete, ¿no? El Pues paquete sí, cheques. esa es Porque una enfermedad de acuérdense, pareja, ¿no? acuérdense, es una enfermedad de pareja y además yo siempre les digo, caras vemos, citologías y colposcopías desconocemos. Es muy importante que los pacientes se chequen, porque imagínate si no. Ahora, una prueba de amor, ahora la prueba de amor es justamente que te enseñen su citología y su colposcopía negativa. Eso sí es una verdadera, eso sí es la Sí, verdadera mira, prueba de amor. tengo una Entonces, androscopia, penioscopia negativa, me negativa. vuelvo automáticamente más guapo y más atractivo que si tuviera unos rasgos tipo Sebastián Rulli, Bueno, supongo. doctor, déjame decirte que ahorita el más atractivo y más guapo es si nos llegas con un cartón de huevo, ¿eh? Porque está tan caro que bueno. Pues Entonces, pues muchísimas nosotros les agradecemos y gracias a recordamos todos por la atención. que Grupo Aries tiene todos los en sus Equipo y equipo estudios adecuado, tienen los estudios diagnósticos. diagnósticos como es la citología de base líquida, la androscopía o penioscopía y la colposcopía para poder hacer una detección oportuna de estos pacientes. Y pues, recordar que la mujer es el pilar de la Claro. familia, hay que cuidarla. Sin la mujer, la familia se deshace. Entonces, la mujer, si no, nadie la va a cuidar, así que si no se cuidan ustedes mismas, nadie lo va a hacer. Es importante concientizarse que este virus está en todas partes y es imposible evitar llegar a contagiarse de eso. Lo más importante es hacerse un chequeo a tiempo y no decir, yo me siento bien, no tengo nada, no tengo por qué checarme. No, por pura salud, ¿no? Sí, porque me quiero, me cuido, recordémoslos, es muy importante, nuestra salud es muy importante porque me quiero, me cuido. Y fue un placer para nosotros estar hoy aquí en este webinar y estamos, si tienen alguna duda, con Si gusto. están enviando algunas preguntas, vamos a checar si hay algunas preguntas. Muchas gracias, excelente plática, doctores. Muchas gracias. Doctor Beltrán y doctora de la Torre. Sí tenemos algunas preguntas y bueno, nos consultan aquí que si cuentan con estadísticas más recientes y que si pueden ustedes compartirlas. Sí, podemos regresar. Hicimos la estadística al inicio de la presentación, nada más que estaban un poquito desfasadas. De la información en Globocan 2020, que es lo más reciente, pues ya saben que las estadísticas usualmente son a nivel, este es del 2012, incidencia de cáncer en el mundo.
Pero hay otras estadísticas más recientes del 2020 en donde sí se ha visto cierta disminución en la incidencia del cáncer cervicuterino gracias a todas las medidas de detección oportuna, de cribado y de apoyo de la colposcopía. Antes era el cáncer genital más frecuente, el cáncer en la mujer más frecuente, ya pasó a segundo lugar, ya el cáncer de mama ha rebasado en ese rubro. Y usualmente en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, están las estadísticas de las más recientes es 2020, donde se ha visto una incidencia menor ya gracias a los métodos de diagnóstico. Lo podemos Muchas consultar gracias. en la página Fíjate que tengo un directamente. dato justo de 2023 que nos dice que el diagnóstico es de 13.960 casos, nuevos casos de CA invasor. 2023. Sí, ese es más actual. Esa debe ser Ujú. de la página de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente la encontramos en la red, en internet sin problema. Muchas gracias. Sí, obviamente eran 16,000, ha disminuido la incidencia Ujú. un poquito, afortunadamente, gracias a toda la labor del médico de primer contacto. Gracias. También nos preguntan qué porcentaje hay de contagio por uso de baño. Entonces, ¿sería la forma más fácil de contagio? No, es una de las más mínimas, hablaron de un 5 a 10%, 90 a 95% de contagio del virus de papiloma, si es por contacto sexual, pero no es el 100%. Entonces, usualmente es por la ubicuidad. Vamos a subir después las referencias, se hizo este estudio analizando los baños públicos y viendo qué tiempo tenía de latencia el virus de papiloma en un medio líquido, porque se ha visto en personas que no tenían o comprobado ningún tipo de relación sexual y desarrollaban virus de papiloma. Entonces se veía que, pues, ¿por qué razón estaba apareciendo eso? Pero sí, eminentemente el contagio por fomite o por contacto directo en un medio líquido es el más bajo, 5 a 10% máximo. Muchas gracias. También nos dicen si tienen la fuente bibliográfica que nos pudieran compartir para que la tengan en la página. Sí, ¿Sí? subimos la bibliografía. Pero usualmente ahorita tenemos muchísima información en la red, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Cáncer. Hay páginas y páginas sobre virus de papiloma humano y toda la incidencia y el avance del virus de papiloma humano en el mundo. Entonces, vamos a subir la bibliografía también en la página, pero entrar al Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, la página de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud tienen ponemos simplemente virus de papiloma humano y aparecen todas las referencias bibliográficas porque es uno del cáncer más estudiado a nivel de epidemiología y de salud pública. Entonces, ya tenemos toda la información a la mano. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. También preguntan, ¿qué no tiene que haber pérdida de continuidad? Solución de continuidad, sí que hubiera como para que entrara y Sí, lo que invadiera platiquemos el virus de acerca de papiloma cuando humano. una paciente tiene una lesión que las pacientes las conocen como úlceras, que es la eversión glandular, Esa es es una ahí solución de donde continuidad. es una solución de continuidad. La versión de glandular es lo que, bueno, conocen como las úlceras Ujú. cervicales, las úlceras de cuello. También decían que muchos partos, una mujer que tenía muchos partos por vía vaginal, este trauma continuo favorecía el cáncer cervicuterino. En realidad, el trauma continuo por partos vaginales múltiples es una solución de continuidad, una vía de entrada para facilitar al virus de papiloma humano, ¿no? Preguntan también, ¿cada cuándo se le da seguimiento a una lesión por NIC1? Si es una paciente que ya se trató, es una paciente que ya tratamos, lo recomendable es que hagamos una citología y colposcopía cada 6 meses durante 2 años, que salga negativa. Si ya salió negativa, hay que hacerla anual. Recordar que una paciente que tiene neoplasia es obligado estarla checando anualmente de por vida. Gracias. Preguntan también cuál o cuáles serían los estudios más adecuados para detección de cáncer cervicouterino
colonoscopía, Papá Nicolau base líquida, perdón. Sería ideal la colposcopía junto con la citología de base líquida. Gracias. Preguntan también, ¿qué tan importante actualmente es el factor hereditario para cáncer cérvico-uterino? A diferencia de las pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que sí tienen una relación con el factor hereditario, el cáncer cervicouterino no se ha visto relacionado con un factor hereditario como tal. Es decir, es más relacionado con los factores de riesgo de la paciente. Gracias. También aquí preguntan, ¿en qué momento mandar PCR para virus de papiloma humano? Hablamos de la PCR como se estuvo manejando muchísimo hacer la PCR para determinación de virus de papiloma. Si teníamos virus de papiloma de alto riesgo, pues tomar decisiones terapéuticas sobre eso, pero eso usualmente ocasionó unas verdaderas alarma entre los pacientes, porque si salían positivos a virus de alto riesgo, pues pensaban que ya tenían un cáncer y corrían desesperados a checar por dónde tenía el cáncer, si en los genitales o en alguna otra parte, cuando en realidad se vio que los estudios de PCR son más destinados para estudios clínicos con grupos de pacientes para evaluar la efectividad de los tratamientos y no tanto como una prueba de detección y de cribado general como la citología y Y la hacerla citología por de la base líquida. colposcopía. Que agregar un poco en esta pregunta que nos hacen acerca del PCR o el ADN del virus, recordemos que la mayor parte de los virus son de alto riesgo. O sea, sabemos que los virus que vamos a encontrar, el 70% están presentes de alto riesgo. Lo sabemos ya. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro de alto riesgo? Básicamente ninguna, porque el tratamiento sería lo mismo. Si es una paciente candidata a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador, no va a importar si es un 16, 18 o un 35 o 56, 58, por ejemplo. Sí, y los de bajo riesgo van a estar presentes, pero nuestro sistema inmunitario Los puede eliminar. los va a eliminar finalmente. Los que se quedan son los de alto riesgo y lo que yo le decía a algunos pacientes, mire, finalmente usted, si me muestra una prueba de PCR que tiene virus de alto riesgo, positiva a virus de alto riesgo, pero hacemos una revisión clínica, colposcópica y citológica y es negativa, pues no está activo eso está guardado en sus células y lo importante es no saber si lo tengo en la sangre, porque no desarrolla problemas de cáncer en la sangre, como les explicamos, sino desarrolla problemas locales. A mí que me interesa es ver si está activo a nivel local, si está activo a nivel genital, para tratarlo y erradicarlo y evitar esta progresión a un cáncer invasor, y no tanto saber si lo tengo en sangre, porque pues si nos hacemos, incluso si podemos hacer un análisis de células cancerosas, toda la población vamos a encontrar células cancerosas, pero no estamos llenos de tumores, sino simplemente están en nuestro sistema y nuestra misma defensa los mantienen a raya o los eliminan. Entonces, es más para valorar si es que hemos tenido una lesión persistente a nivel genital y a nivel colposcópico también se ve una lesión persistente, pues entonces sí se puede complementar con una PCR para ver qué tipo de virus de alto riesgo se tiene, porque también a eso están encaminadas las vacunas. No hablamos todavía de vacunas porque este es un tema muy amplio, tal vez en siguientes sesiones sería conveniente hablar de las vacunas del tratamiento oncológico, pero las vacunas van enfocadas a ciertos tipos, no todos los virus de alto riesgo, pero a ciertos tipos de virus de alto riesgo que valdría la pena saber si lo tenemos o no, si es que ya somos portadores de una enfermedad, de una enfermedad maligna, una enfermedad neoplásica, ¿no, doctora? No sé lo que Sí. opinas. Entonces, más la utilidad que damos con citología y colposcopía que con PCRs. Muchas gracias. También preguntan si se tiene una infección activa o una aparente cervicitis, ¿es recomendable realizar el Papá Nicolau primero o primero indicar el tratamiento? En este caso, si ya la paciente llega con nosotros al consultorio, supongo que la doctora o el doctor se refiere a eso, hay que dar tratamiento. Yo recomiendo que primero demos tratamiento para esa cervicitis o esa cervicovaginitis que tenemos y en una segunda visita ya se puede tomar la citología. Gracias.
También preguntan, bueno, sí, ya comentó el doctor de las vacunas, que ese sería un tema también para tocar en otra presentación futura. Eh, Hablando en cuestión legal, ¿debemos informar a nuestras parejas si somos portadores de virus de papiloma? Esto es algo que es muy frecuente que suceda en el consultorio. Fíjate que el problema es cuando no tienes una pareja estable, porque también me ha pasado que llegan pacientes que están positivas y que no saben quién las contagió porque la pareja que tienen reciente es de un mes. Yo siempre creo que debe existir la honestidad en esta parte porque si no es así, pues va a estar habiendo una constante infección. Yo creo que tendríamos que valorar, ponderar. No tengo el dato si legalmente estamos obligados como pacientes decirle a tu pareja si tienes, pero yo creo que por cuestión de responsabilidad sexual sí es importante que lo comentemos Gracias. para que puedan recibir tratamiento ambos. Gracias, doctora. Eh, Aquí, bueno, la pregunta iba más enfocada a la anterior, a que no hablaron de la vacuna y la circuncisión como medida preventiva. ¿Son estas Ujú. medidas preventivas? Sí, hablando de la Ujú. circuncisión, se ha visto que curiosamente el hombre circuncidado ha tenido una incidencia menor de virus de VIH-Sida y de virus de papiloma, porque como mencionamos en una de las tablas que mostramos anteriormente, se aloja más en la piel de la zona del prepucio, en el surco coronal, que es donde lo más detectamos en un 90% de los casos, que el hombre circuncidado pues, obviamente ya no tiene esa zona. Entonces sí es una medida de prevención, pero no es un beneficio absoluto, porque bueno, con que se haga un aseo común, si el paciente no está circuncidado, pero Tiene baja buena la higiene. piel y hace una higiene adecuada, pues obviamente va a barrer y a eliminar. El virus de papiloma humano es relativamente débil, es lábil. Prácticamente con agua y jabón se va. Si se seca o se deseca, muere de inmediato. O sea, necesita un medio tibio y húmedo, necesita un medio líquido para estar proliferando y para estar trabajando. Por eso nos ocupa a nosotros nada más como transportadores para llegar a la zona genital de la mujer o a la mucosa oral o a la mucosa anal. Entonces, es un virus de mucosas que usualmente puede tomarnos como reservorio. Es recomendable, por eso muchos de los niños recién nacidos van recomendando a los pediatras la circuncisión. Y hablando de las vacunas, un panorama, porque sí requiere un tema aparte, pero simplemente en México, pues sí adolecemos de las vacunas. Antes habían dos tipos, actualmente solamente hay Hay dos disponibilidad tipos. Bueno, de hay una de dos laboratorios ellas. que producen las vacunas y lo ideal, lo que dicen ahí en la pregunta es cierto, la vacuna es para prevenir. Ideal es que se ponga en pacientes, en jóvenes. Se determinó que se pusiera a las pacientes entre 9 y 11 años de edad, que se tenía la certeza que no habían tenido contacto con el virus. En estas pacientes sí les iba a funcionar el tenerlas. También se ha visto que pacientes que tienen entre 16 o 15 y 26 años de edad que no han tenido contacto y vida sexual, también les funciona la vacuna, pero se ha descuidado un poco a los varones. De acuerdo a la literatura que revisamos, es muy importante que los varones también se vacunen en edades tempranas para prevenir este tipo de transmisión. Ahora, no creo que no es la pregunta, pero hay también que nos ha comentado si la vacuna puede funcionar en pacientes que ya han tenido infección. No va a funcionar como preventiva, pero sí se ha visto que hay pacientes que ya tuvieron neoplasias o lesión y que se aplica la vacuna y han tenido mejoría en cuanto a la regresión de esa lesión, ¿eh? Sí se estima un Ujú. 50% de respuesta máxima en aquellos que ya estuvieron expuestos. Pero por eso las campañas de vacunación, de hecho, la vacuna está en la cartilla nacional de vacunación, pero dirigida a niños y niñas de los 9 a los 12 años, ¿verdad? Porque se estima que a esas edades aún no han tenido contacto sexual y con ellos la eficacia sube y no a un 100%, sino a un 88 o 90%, pero solo en esos grupos de edad. Una vez ya expuestos, desgraciadamente pues no tiene mucho beneficio, pero pues sí un 50% aproximadamente, pues sí es bueno y es recomendable. Por eso, después de que les damos un tratamiento a un paciente que tuvo virus de papiloma, le recomendamos la vacunación
la vacunación como complemento y para evitar las recurrencias o las recidivas. Muy bien. Muchas gracias. Sería entonces dentro del tratamiento, ¿no? Considerar la vacuna para darles ese 50% de Claro. posibilidades. Gracias. Eh, Preguntan también si se realizó biopsia de pared vaginal y sale positivo para alto riesgo, ¿cuál es el tratamiento? Supongo que si tomó biopsia de pared vaginal es porque había una lesión visible. A veces si la lesión no es tan grande, con la misma toma de biopsia se va. Entonces, en ese caso, yo recomendaría estar haciendo un seguimiento colposcópico de menos cada 6 meses para checar que no haya ninguna regresión de lesión. Gracias. Y retomando un poco de lo que hablaban de la higiene genital, preguntan aquí si la higiene genital previa al acto sexual tiene un impacto importante. Yo creo que está un poquito como mal entendido la cuestión de la higiene en el acto sexual, porque recordemos que la cavidad vaginal es una cavidad que de por sí va a tener algunos microorganismos propios de la flora normal de la vagina. Entonces, hacer un aseo también demasiado exagerado puede quitarnos flora de protección. Entonces, en ese caso no recomendaría como tanto duchas o aseos exagerados, no. En la cuestión del varón, quizás sí tenemos que ser muy enfáticos en que la piel sí debe tener un buen aseo, por lo que comentaba, puede haber tenido contacto con el virus y no verse, porque no hay lesiones que se vean de inmediato, lesiones subclínicas no se ven, o esas son asintomáticas y sí pudiéramos tener, digamos que algún contagio. Entonces yo sí creo que esa parte sería más para los varones. En cuestión de las mujeres hay que recordar que la cavidad vaginal pues hay que tenerla con un pH adecuado. Claro. Y obviamente siempre hemos visto que la cuestión de la vida sexual y la actividad sexual se puede llevar a plenitud, pero con responsabilidad. Recientemente fue el Día Nacional del Condón o del preservativo, porque es una buena medida de barrera de protección para la diseminación o el contagio del virus de papiloma humano, aunque promociona mucho para el virus del VIH-Sida. Pero es como hemos estado mal informados o no nos han enseñado mucho a cómo el varón debe utilizar el preservativo. Usualmente nos dicen, bueno, póntelo cuando tengas relaciones y para no tener un embarazo no deseado. Pero no nos dicen cómo y debe de ser antes de tener contacto con nuestra pareja. Cuando vemos a los pacientes, si se fija, antes de que yo la revisara, me puse unos guantes antes de tocarla a usted. Entonces, es recomendable que el varón se coloque el preservativo antes de tener contacto, antes de las caricias y el juego previo, antes de la penetración para evitar dos cosas, un embarazo no deseado o una colonización. También las prácticas de sexo oral y sexo anal están permitidas siempre si las parejas están de acuerdo, se puede hacer y llevar la vida sexual a plenitud como lo deseen, pero hay que colocar una barrera. Ya han diseñado preservativos para sexo oral, pero una técnica muy fácil y muy práctica fue utilizar un condón, desdoblarlo, cortarlo a lo largo y esa membranita, esta cubierta plástica, colocarla en el sitio donde queremos dar la estimulación, ya sea oral o anal, y hay una barrera entre nuestra boca y lo que queremos dar estimulación, y podemos llevar unas prácticas sexuales placenteras, pero con una barrera para evitar el contagio. Porque si queremos llevar sin ninguna barrera nuestra vida sexual, perfecto, pero entonces que se cheque nuestra pareja con colposcopía, me checo yo como varón con androscopía y si ambos salimos negativos, pues adelante, a llevar nuestra vida sexual como nosotros queramos. Pero le llaman también al virus de papiloma el virus de la fidelidad. Porque pues bueno, si estamos negativos y de repente aparece una lesión, pues alguien por ahí pues tuvo una desviación y obviamente vamos a estar con ese riesgo. Entonces, lo importante es llevarlo con responsabilidad y no tanto el aseo y lavarse, sino mejor poner una barrera como un preservativo. Y si no queremos usar el preservativo, pues estamos haciendo seriadamente nuestras revisiones, ¿no? Tanto el varón como la mujer. No sé qué opinas. Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, pues sí, ya son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Realmente interesante la plática. Les agradecemos mucho su participación. Gracias. Muchísimas por la gracias por su invitación. Un atención a placer. todos. Buenas noches. Buenas noches.
Somos el grupo de servicios de diagnóstico clínico con mayor proyección y dinamismo en el país. Esto lo logramos mediante una plataforma multimarca con más de 300 sucursales que, a través de una sólida estrategia de calidad y satisfacción al paciente, nos permite atender a más de 4.4 millones de personas y más de 1.400 empresas anualmente. Contamos con una amplia gama en servicios de laboratorio clínico, radiología e imagen, estudios de alta especialidad y medicina ocupacional. Bienestar en movimiento. Ponemos a su disposición nuestras unidades móviles que operan bajo un modelo escalable, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes y acercando el servicio hasta las instalaciones de las empresas. Nuestro centro de interpretación está conformado por subespecialistas certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Algunas de las subespecialidades con las que contamos en el centro de interpretación son imagen en neuroradiología, cardiovascular, músculo-esquelético, intervención mamaria, tomografía computarizada y resonancia magnética, entre otros. Actualmente, Grupo Diagnóstico Aries está conformado por 13 marcas de gran prestigio que integran a un equipo de profesionales acreditados y calificados para ofrecer un servicio excepcional y de calidad a las familias mexicanas ubicadas en distintos estados de nuestro país, Ciudad de México y Estado de México. OLAB, Laboratorios Azteca, Jenner, Biomédica, Polab. Nuevo León, Swiss Lab, Dr. Moreira, Promedic. Coahuila, Dr. Moreira. Chihuahua, Liaxa Laboratorios. Puebla, Exacta Laboratorios. Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tlaxcala, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Chiapas, Family Labs. Oaxaca, Asesores Diagnóstico Clínico, Family Labs. Tamaulipas, Lister Laboratorios. Veracruz, Lister Laboratorios, Family Labs. San Luis Potosí, Lister Laboratorios. Morelos, Polab. Con el propósito de garantizar resultados confiables e información oportuna al paciente para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, nuestro laboratorio de proceso central, Diagnostics, que opera con equipos de última generación y con estándares de clase mundial, cuenta con un sistema de gestión de calidad acreditado en normas nacionales e internacionales como la ISO 15189, entre otras, a fin de poner a disposición de la industria de laboratorios nuestro servicio de referencia o maquila de muestras en cualquier región. Por esto, buscamos ser la mejor opción de auxiliar en el diagnóstico entre la comunidad médica y aliados comerciales que a lo largo de estos años han brindado un voto de confianza en nosotros. Contamos con un contact center propio con la más alta tecnología orientada hacia el servicio multicanal. Tenemos el respaldo de Avaya, Aura, con servicios en la nube a fin de brindar el mejor servicio telefónico. Adicional a ello, a través de nuestros medios digitales, mejoramos la experiencia e inmediatez de nuestra respuesta hacia los pacientes. Como parte de la evolución, estamos implementando en las diferentes marcas del grupo tecnología de inteligencia artificial en chatbot para eficientar la inmediatez en la comunicación con nuestros clientes a través de la plataforma de WhatsApp. Asimismo, destinamos una línea exclusiva para servicio a médicos, empresas, bancos, aseguradoras y entidades gubernamentales. Somos un grupo en constante desarrollo y crecimiento que nos pone en línea con nuestro principal propósito: brindar servicios de excelencia para impactar la salud de millones de personas. Nuestra infraestructura, talento, experiencia y empuje nos respalda para brindar siempre servicios de excelencia con altos estándares de calidad, sobre todo con un enfoque humano y cálido. Gracias por confiar en nosotros.